Hola amados hermanos, un placer volvernos a reunir como cada semana para nuestro tiempo en la palabra de Dios. Un cordial saludo para todos desde La Habana, Cuba. En la semana pasada estuvimos abordando el tema de la seguridad eterna del creyente. Estuvimos tratando acerca del hecho de que la salvación, una vez alcanzada, no podía perderse. El creyente está asegurado en su salvación para la eternidad. Hoy queremos tratar un tema, digamos, complementario. Queremos responder una pregunta. ¿Es la seguridad eterna de la salvación una licencia para que el creyente viva pecando? ¿Es una licencia para pecar? Vamos a responder a esta pregunta. Evidentemente no es el caso, pero vamos a responder a esta pregunta porque sabemos de algunos hermanos y otras personas que no entendiendo correctamente las doctrinas de la gracia, especialmente la doctrina de la salvación, se preguntan si los que creemos en la salvación una vez y para siempre, el famoso salvo, siempre salvo, entonces ya no tenemos que preocuparnos por la santidad. Podemos vivir pecando, haciendo todo lo que nos plazca porque ya somos salvos. Evidentemente esa no es la realidad de un verdadero creyente. Pero vamos a responder a esta pregunta para evacuar las dudas de los que no han comprendido estas doctrinas y si alguien aún necesita saber qué responder al respecto. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 6. Dice los versos del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice los versos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Evidentemente, la misma palabra de Dios ya nos declara que la vida del creyente, una vez salvo, pues debe ser una vida que agrada a Dios, una vida de justicia, una vida de integridad. Dice así nuestra meditación. ¿Es la seguridad eterna de la salvación una licencia para pecar? Dicho de otra manera, hay quienes no aceptan la doctrina de la seguridad eterna de la salvación porque creen que quienes la creemos estamos buscando tener un sentido de seguridad en la salvación recibida y no preocuparnos más por los pecados en nuestras vidas. Nos acusan de que ahora podemos vivir pecando todo cuanto querramos, que ya una vez que hemos sido alcanzados por Dios, ya no importa lo que hagamos en nuestras vidas. Los que piensan esto de quienes hemos aceptado las doctrinas de la gracia, la doctrina de la seguridad eterna, tienen en muchos casos un sentido respeto y valoración hacia la santidad. El problema con la mayoría de ellos es que no han comprendido correctamente las doctrinas de la gracia, especialmente la doctrina de la salvación y la garantía de esa salvación. Un verdadero creyente no vivirá en la práctica del pecado como cosa habitual en él. En los verdaderos creyentes no desaparece el pecado 100%, pero el pecado se vuelve cada vez más eventual. El creyente vive bajo el poder regenerador y santificador del Espíritu Santo. Ahora bien, para explicar esta objeción a la doctrina de la seguridad eterna de la salvación, vamos a aclarar la diferencia entre la manera en que una persona es alcanzada para la vida eterna, es decir, en que una persona alcanza la salvación, y la manera en que debe vivir de ahí en adelante. La Biblia es clara cuando dice que la salvación es por gracia, por fe solamente. Así lo dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Una persona es salva cuando es traído por el Padre a la fe en Jesús y en ese momento es asegurado para la vida eterna. En el pasaje, uno de los pasajes que veíamos la semana pasada fue Juan 6, 37 al 40, donde dice que Jesús dice: todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Vean cómo el que viene a Jesús es porque el Padre se lo da. Y más adelante dice: y yo le resucitaré en el día postrero, porque he recibido mandamiento de mi Padre, que de todo lo que Él me dé yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. De ahí que Jesús está afirmando la seguridad eterna del creyente. El apóstol Pablo aborda este asunto en Gálatas 3:3. La salvación no es ganada por la fe y luego mantenida por las obras. El apóstol Pablo aborda este asunto al decir allí en Gálatas 3:3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si somos salvados por la gracia, por medio de la fe, no podemos pensar que podemos ganar o asegurar nuestra salvación por medio de las obras después. Si nuestra salvación comenzó por la gracia, por medio de la fe, así ha de continuar hasta el fin, para siempre. Por medio de la fe y de la gracia se garantiza esa salvación que así fue recibida. Nunca la salvación tuvo que ver con tus obras. Nunca la salvación tuvo que ver con tus méritos. Jamás pasó eso. Fuiste salvado por gracia de Dios por medio de la fe. Y por esa misma gracia con que fuiste alcanzado, así serás mantenido. Nunca alcanzamos la salvación por nuestras obras. Por lo tanto, no es por nuestras obras que vamos a asegurar nuestra salvación. En Judas 24, otro texto que vimos la semana pasada, allí Dios nos dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Él con gran alegría. También en Juan 10, 28 y 29 nos dice que estamos asidos, que somos sostenidos por la poderosa mano de Dios. Dios es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro amante Salvador. Eso lo vemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Cualquier negativa a la doctrina de la seguridad, cualquier negativa a la doctrina de la seguridad eterna es en esencia una creencia de que debemos mantener nuestra salvación por nuestras obras. Y esto es totalmente contrario a la salvación por gracia. Somos salvos por los méritos de Cristo, nunca por nuestros propios méritos. El declarar que debemos obedecer la palabra de Dios y vivir en santidad para mantener nuestra salvación es igual a decir que la muerte de Jesús no fue suficiente para pagar nuestra deuda por los pecados. Piénselo bien. Si usted dice que de ahora en adelante tiene que asegurarse su salvación por medio de sus propias obras, usted está añadiendo sus obras a la obra que Cristo dijo que había sido consumada. Dese cuenta, si alguien dice que tiene que asegurar su salvación por medio de sus propias obras, está añadiendo sus obras a la obra de Cristo. ¿Se da cuenta? No puede añadirle nada a la obra de Cristo. La obra de Cristo es perfecta, es terminada, es inmejorable, no hay nada que añadirle. Ahora, ¿significa esto que un cristiano puede vivir de la manera que le plazca, es decir, en todo pecado concebible y aún así creerse salvo? La Biblia es clara al afirmar que un verdadero cristiano no vivirá así. Los cristianos son nuevas criaturas, según a los Corintios 5:17. Los cristianos viven mostrando en ellos el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. En Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versos 6 al 9, nos dice en forma de resumen que un verdadero cristiano no vivirá en la práctica continua y habitual del pecado. Pablo dice en Romanos 6, como ya abordamos,
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Ya hemos muerto al pecado. Romanos 6. La seguridad eterna no es una licencia para pecar. Más bien es la seguridad de saber que el amor de Dios está garantizado para quienes han sido elegidos para confiar en Cristo. El conocer y entender el tremendo regalo de Dios en la salvación conduce a lo opuesto a una licencia para pecar. ¿Cómo podría alguien que, entendiendo el amor de Dios y el costo de su salvación, tomar ese regalo y aventarlo de regreso a la cara de su Salvador? Tal persona solo demostraría que jamás ha conocido a Dios, ni ha experimentado su perdón, ni siquiera entiende la gravedad de su pecado. Afirmamos la seguridad eterna de la salvación. La muerte de Cristo fue suficiente. Nada hay que añadir a la obra consumada de Dios en Cristo Jesús. Amén.